Hola niños, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de catequesis de tercer grado de los días viernes. Hoy vamos a ver dos encuentros, el encuentro 26 y el encuentro 27. Estos encuentros se encuentran de la página 145 a la página 153. Con el pecado rompo la alianza con Dios, mi Padre. Y también vamos a ver los tipos de pecado. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. El primer pecado. Encuentro 26. Con el pecado rompo la alianza con Dios, mi Padre. Dios crió al hombre y a la mujer y los llamó Adán y Eva. Dios todo lo hizo bueno y perfecto. Él crió un jardín hermoso para ellos que se llamaba Edén. Ahí dispuso Dios un árbol. En el centro, el árbol del bien y del mal. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero Satanás vino en forma de una serpiente astuta y los tentó. ¿Así que Dios le dijo que no comieran del fruto de estos árboles? Preguntó la serpiente a Eva. Ella respondió, solo del árbol que está en medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol. Es que si lo hacen, serán como Él. Ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces, Eva comió del fruto y le convidó a Adán, que estaba con ella. De repente supieron cosas que antes no sabían. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, de manera que entrelazaron hojas de higuera y las tejieron para taparse y esconderse de Dios. Al atardecer, Dios llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán contestó, nos estamos escondiendo porque estamos desnudos. Dios dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol prohibido? Eva me dio y comí, respondió Adán. Eva, ¿qué has hecho? Le dijo Dios. Y Eva le dijo, la serpiente me engañó y comí. Por eso Dios los expulsa del paraíso. Palabra de Dios. Con el pecado rompo la alianza con Dios, mi Padre. Al desobedecer a Adán y Eva, pecaron contra Dios. El pecado nos separa de Dios y solamente cuando la persona se arrepiente y deja las cosas equivocadas que están mal, se aproximan a Dios nuevamente. Adán y Eva vivían muy felices en el paraíso, pero la desobediencia los apartó de Dios y perdieron todo lo que tenían. A este acto se le conoce como el primer pecado de la humanidad y se llama pecado original. Dios nos ha hecho libres y podemos elegir entre el bien y el mal. Por eso nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, hay una frasecita que dice ahí, no nos dejes caer en la tentación. Sabemos que tenemos una conciencia que nos dice si algo que hemos hecho está bien o está mal. Un pecado siempre lleva a otro y este puede llevar a otro. Si mientes o desobedeces, te puede afectar no solo a ti, sino también a los demás, a tu madre, a tu hermano, a tus amigos. Por eso debemos cumplir los 10 mandamientos. Ah, por cierto, el fruto prohibido no es una manzana. Hay dos tipos de pecado, el pecado venial y el pecado mortal. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta voluntaria contra la ley de Dios. Muchas veces nos hemos preguntado ¿qué es el pecado? Son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. Por eso, siempre debemos evitar el pecado, sobre todo el mortal,
para no ofender ni hacer sufrir a Dios. Al recibir el sacramento del bautismo, se borra el pecado original. La forma de remediar este error es a través del perdón y del sacramento de la confesión. Nosotros nacemos con el pecado original, que por eso cuando somos chiquitos debemos ser bautizados inmediatamente para borrar este pecado. En este diagrama podemos ver las clases de pecado, el pecado original y el pecado actual. El pecado original es con el que nacemos y viene de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso. Este pecado se borra por medio del santo bautismo. Por eso es importante bautizar a los niños lo más pronto posible. El pecado actual, el que nosotros hacemos, este se divide en mortal o grave y venial. El mortal o grave es una ofensa grave al prójimo y a Dios. Esos van en contra de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el matar, el robar, el secuestrar. Esto es muy grave. Y en cambio los veniales es una ofensa pequeña al prójimo y a Dios. Son menos graves porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados, y eso nos pueden hacer llegar al pecado mortal. Se puede cometer 4 formas de pecado actual. Primero, pecado de pensamiento. Son todos aquellos pensamientos que van contra la ley de Dios, como las cosas malas, los malos pensamientos, los malos sentimientos. El pecado de palabra. Son las malas palabras o mentiras que suele uno decir. El pecado de obra, cualquier acto que no corresponde con los 10 mandamientos de la ley de Dios. El pecado de omisión es haber perdido la oportunidad de haber hecho buenos actos. El arrepentimiento está aquí. Vamos a cerrar este encuentro con el yo pecador. Quiero que vayan siguiendo la imagen de cada frase. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Gracias por su atención.